Buen día, bienvenidos a su espacio Hablemos Entre Panas, sábado 10 de agosto 2024. Les saluda su amiga Cristal Martínez. En esta ocasión tenemos una invitada por acá en Radio Teocelo. Si nos puedes decir tu nombre. Hola, yo soy Ruth Lady López Ramírez y bueno, soy de Pacho Viejo, Veracruz. Es de una comunidad perteneciente aquí al municipio de Coatepec. Y bueno, pues muchas gracias por aceptar en primer lugar la invitación, Ruth. Es un gusto que estés nuevamente por acá con nosotros en Radio Teocelo. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca de ti, Ruth. Nos comentas que eres originaria de la comunidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec. También pues sabemos que estás ahorita estudiando en la Universidad Veracruzana. Cuéntanos un poquito más, queremos saber sobre ti. Ay, bueno, aparte de que soy estudiante, pues yo soy una eterna aprendiz, soy una mujer prieta, pobre, cimarrona, y pues vengo bien emocionada de venir a compartir aquí experiencias que pues también me han encarnado, saberes que pues he transitado, que he vivido y que he atravesado en todos estos procesos de los que pues hoy vamos a estar hablando, ¿no? Ruth, cuéntanos un poquito por qué te interesó este tema de la discriminación racial y pues la importancia de dar a conocer estos temas, ¿no? Que siguen pasando en México y no solamente en México, y también lo vemos en algo más, pues de la región propio. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, mi interés comenzó a partir de mi experiencia. A mí antes no me resonaba muchísimo pues el que pues me dijeran como discriminación, racismo y demás, porque no sabía de qué trataba, en qué consistía, en qué formas operaba, ¿no? Entonces yo me empiezo a acercar aún más como a lo que es temas de discriminación racial y la importancia de reconocerlo. Es que a partir de todas estas experiencias que pues me han atravesado, ¿no? Pues me tocó en algún momento escuchar a Junko Ogata que decía, bueno, no que decía, que denunciaba sobre un trato discriminatorio hacia ella por cómo se veía, ¿no? Por su apariencia, por su ser, por su simple existencia. Y a partir de eso, a mí me empezó a mover algo pues, dentro de mí que decía, bueno, oye, pues sí es cierto, a mí nunca me han llamado como Ruth, ¿no? O sea, a mí siempre me han dicho como de, oye, negrita, oye, curiosa, ¿no? Todo haciendo referencia a Jorge el Curioso, porque yo, pues según compartía rasgos que me hacían parecerme a él y pues nunca fui nombrada como mi nombre, sino fui nombrada como pues esta parte en donde me empiezo a despertar como el interés por la negritud, por la racialización, por temas del clasismo, del racismo, de la transfobia, y pues andamos también en este descubrimiento, ¿no? Porque esto no se termina, o sea, es increíble de verdad. ¿Y cuál fue esa experiencia que tú dijiste, tengo que hacer algo? O sea, ¿fue una experiencia hacia ti solamente o también lo viste hacia otra persona, ya sea como de tu familia, de tu comunidad? Sí, fue con mi familia, porque, bueno, como lo he comentado, pues todas estas experiencias pues nacen desde que yo creo que tengo uso de memoria, y a mí me marcó muchísimo algo, pues me pasó que yo creo que como a los 13 años, yo creo que un poquito antes, y es que a mí me empezaron a nombrar como le apodaban a mi papá. Y le decían el mojón, así, se escucha un poquito fuerte, ¿no? Entonces, a mí, a mi hermano, por atravesar la racialización, pues nos comenzaron a llamar los mojoncitos así. Entonces, pues compartir esta experiencia que pues, a mí me ha marcado muchísimo, fue que me dijo así, que yo me dije, pues, oye, pues está pasando algo, ¿no? Creo que pues no son las formas en las cuales pues se deba enunciar y decir y pronunciarle a la gente, y más porque pues simplemente éramos niños. Sí, exactamente, o sea, tal vez como que en ese momento también no lo ves tanto, pero después lo empiezas a analizar y te das cuenta de todo lo que trae detrás, ¿no? Sí, todo lo que implica, o sea, todo lo fuerte que puede llegar a ser el racismo y las formas en las que opera, es increíble. Cuéntanos, Ruth, también un poquito sobre el tema de la sociología, cómo se ve el racismo desde
el punto de una socióloga? Híjole, bueno, pues el racismo yo creo que mi carrera se ve desde la forma estructural, desde toda la construcción social que tenemos en las sociedades, y yo creo que desde ahí la sociología trabaja desde pues el conocimiento de la academia, ¿no? Porque finalmente pues sí, sociología también es pues es una carrera que atraviesa la colonialidad, también se atraviesa experiencias racistas dentro de la academia, ¿no? Pero sí, lo que puedo decir que pues también la academia me ha proporcionado en torno al racismo, pues es que retomando y recordando a Fanon, pues Fanon habla de que pues el racismo se encuentra pues tan arraigado como en las estructuras sociales, en las dinámicas de poder, en la cotidianidad, o sea, en todo lo que conocemos, que pues nos dice que el racismo está profundamente encarnado en prácticamente todo lo que hacemos, lo tenemos internalizado y prácticamente lo heredamos desde que nacemos, ¿no? Tenemos esta herencia que nos deja, y es un poquito, yo creo que también en donde pues la sociología, yo creo que no le doy todo el crédito, pero sí me ha ayudado a, pues sí, yo creo que a sentar ciertas cositas en torno a lo que es el racismo. Con respecto a que dices que pues desde que nacemos ya lo traemos arraigado, o bueno, por medio de costumbres, por medio de familia o pues nuestro entorno, ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? Pues yo creo que, híjole, muchos ejemplos, pero yo creo que uno en el que pues podemos acercarnos es en la estética, ¿no? En cómo es que se ven bien ciertas cosas para ciertas personas y para ciertas otras no. Y cuando habla de las otras no, pues somos aquellas personas que atravesamos la racialización, la prietud, la negritud, las personas que tenemos nuestros rasgos indios. Principalmente se ve desde ahí, se ve en el derecho a vivir, ¿no? Un ejemplo que yo creo que podemos tener que más cercano es en quién tiene el derecho a protestar, ¿no? Y eso yo lo acabo de ver porque ayer acabo de ver un video que se dio en Guadalajara, bueno, fue grabado allá, pues mostraba toda la represión de los aparatos represivos del Estado, que es la policía, en torno a cómo desalojaban a personas que estaban protestando por sus familiares desaparecidos, ¿no? Entonces a mí me llevaba a preguntar cómo es que el racismo se presenta en estas situaciones de protesta social. Y bueno, es que cuando vemos otro tipo de marchas, creo que la más reciente es la de la coalición del PRIAN, como toda esta gente que goza de un privilegio de clase y de blanquitud, salió a protestar a las calles y pues no hubo esta violencia de despojo, de quitarles el derecho también del habla, del protesta, ¿no? Eso es un ejemplo que yo creo que pues podemos ver, pero también lo podemos ver en torno a lo que usamos diariamente, en lo que vestimos. Luego pasa, o creo que experiencias más cercanas son cuando te dicen, ay, no ocupes ese color porque te hace ver más prietito, más morenito, ¿no? Comentarios así es a donde también pues el racismo se ve. El racismo también puede verse en cómo, dice Anna Tijoux, la tierra es lo malo, ¿no? En donde nos meten como toda la idea del concreto para que nuestras casas, nuestros hogares, lo que conocemos, pueda llegar a verse bien, porque a través de estos procesos de colonización nos han colonizado la mente, en donde nos dicen que la tierra es sucio, en donde nos dicen que por tener las manos sucias, pues realmente tenemos y pertenecemos a cierta categoría social. Pues prácticamente nos clasifican dependiendo de cómo nos veamos, de qué rasgos tengamos, de dónde vengamos y también desde cómo nos pronunciemos, ¿no? Porque yo, pues cuando me invitaste a venir aquí, pues yo me emocioné muchísimo, ¿no? Y me pasaba así por mí, decir así como de, no, Ruth, ¿qué vas a hacer ahí? O sea, seguramente hay personas más especializadas para hablar de estos temas, ¿no? También esa es una forma de racismo, de colonialidad, porque nos hacen pensar a nosotros, las personas racializadas, negras, prietas, trans, que tenemos que esforzarnos el doble, el triple para poder llegar a alcanzar pues sí, este estándar de la blanquitud, de lo hegemónico, de las personas que sí saben y de las que no saben, ¿no? Porque hasta para eso así nos han construido, ¿no? Entonces, pues híjole, el racismo es muy complejo.
continuamos por acá con Ruth, ya estaba muy inspirada, estaba tomando vuelo. Pues síguenos contando pues sobre estos ejemplos que nos dabas aún todavía más. Pues justo ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios, ¿no? Y el gobierno mexicano sacó un llamado, una convocatoria para que se hiciera una asamblea en donde pues llamaba pueblos originarios, de pueblos afromexicanos. Y bueno, pues que todo era una simulación, ¿no? Esto era una simulación nada más como para cubrir la cuota de representación, que para que la fotito. Y es que es increíble, y lo menciono porque a mí me parece profundamente racista, principalmente porque por un lado buscan conmemorar a los pueblos originarios, pero por otro lado, o sea, tenemos la realidad día a día en donde a los pueblos originarios los reprimen, los despojan, los matan por defender la tierra, los derechos humanos, el territorio, la vida, el derecho a vivir, su propio derecho a vivir, a pertenecer, a enunciarse. Entonces, el racismo opera de esta forma, ¿no? Que por un lado quieran decir, claro, no, ya hay más personas racializadas en el cine, ¿no? Ya hay más derechos que para los pueblos originarios, pero realmente los derechos humanos se materializan, porque a lo que yo puedo ver es que, pues no, o sea, las personas de los pueblos originarios, de los pueblos afromexicanos, siguen luchando día a día por el despojo, porque llega pues una empresa transnacional a su comunidad a quererse robar sus recursos naturales, ¿no? Y entonces ellos tienen que poner el cuerpo, tienen que poner la vida, y creo que esto es profundamente racista y profundamente colonial, ¿no? Entonces, así mismo opera el racismo, y el racismo, pues, híjole, lo vemos en la academia también, ¿no? Cuando nos dicen así de que, pero el único conocimiento válido es el que tiene teoría, ¿no? Y no, o sea, no, eso también es una forma racista de decirnos a quienes no somos parte de la academia, tú no puedes hablar, tú no puedes enunciarte, tú no puedes decir tus experiencias, ¿no? Y es importante reconocer que la academia no es la única forma en la cual se puede reproducir conocimiento, sino se puede reproducir a través de la experiencia, de lo vivido, de lo que uno día a día lucha, porque esa es una realidad, ¿no? Pues los que atravesamos en cuerpo, quienes lo encarnamos, pues finalmente nos damos cuenta hasta dónde puede llegar estar profundamente enraizado, por ejemplo, todas estas prácticas racistas y coloniales, ¿no? Y bueno, pues algo que a mí veníamos hablando con Chris es de que también el racismo se ve cuando tú quieres pues buscar y mil cosas para aclararte la piel, ¿no? En donde, híjole, las redes sociales te muestran miles de productos de que, aclarante en esto y que aclarante en el otro. Y sí, o sea, también podemos ver cómo es que se reproduce de esta forma. Sí, efectivamente, pues como te comentaba hace un rato, pues las redes sociales son arma de doble filo, ¿no? Lo que siempre se comenta, que pues las puedes ocupar para bien o para mal, pero incluso de una manera como es por ejemplo estas cremas o los propios remedios caseros que te dicen, no, pues es que con esto vas a hacer de un color más claro y sí, todo eso, ¿no? Pero pues en realidad es no aceptarte también a ti mismo, ¿no? Sí, nos roban nuestra identidad porque pues nos colonializan la mente. Por eso es que me recuerda mucho la parte en donde decimos es que pues nos heredan este conocimiento, ¿no? Porque pues a partir de 1492, en el genocidio de la invasión, que pues había ya la Latam como lo conocemos, pues desde ahí comenzó como este ejercicio en donde sí hubo una independización, pero se independizó, exacto, a través de pues quitarnos nuestras identidades, nuestras lenguas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y eso hoy en día en la modernidad, en tiempos neoliberales, se ve en cómo es que nosotros queremos alejarnos de todo eso que nos recuerdan a nuestras raíces, ¿no? Es a donde aquí entran estas dimensiones de la estética, de que tienes que ser de cierta forma, tienes que atravesar la blanquitud, ¿no? Y la blanquitud no solo recae como en el color de piel, sino también como en la mente, ¿no? Como también las marcas te dan una identidad, ¿no? O sea, el querer acceder, por ejemplo, pues al típico sueño americano de tener una casa, hijos, carro, que todo el tiempo nos digan
digan así de que si tú no tienes eso, no eres, ¿no? No eres alguien. Exacto, no eres alguien. No, y esa también es una forma en la que hoy en día pues se puede ver reproducida el racismo y la colonialidad, como en todos estos procesos en donde queremos que no se nos vincule con la prietud, con la negritud, con los rasgos afro y indios que tenemos. Sí, increíble. Sí, pues es de alguna forma negar pues nuestra propia identidad, nuestras raíces, que como lo comentamos, somos toda una mezcla de diferentes razas, por esto mismo que llegó en 1492, ¿no? Pero que pues no por esa razón tenemos que pues de alguna forma avergonzarnos, ¿no? Claro. Es algo que se está viendo mucho. Sí, yo creo que lo importante es empezar a conocer nuestra historia, ¿no? Para saber desde dónde nos enunciamos, conocer un poquito de ese México profundo que no es solo a lo que queremos aspirar en torno a la blanquitud, sino a conocer pues todas estas raíces, reconocer todas estas diferencias que son plurilingües, multiculturales y demás, y aprender pues también a vivir en esa diferencia, reconociendo que cada pueblo originario y afromexicano, que es un término nuevo, pues tiene sus tradiciones, sus costumbres, sus vinculaciones. Y bueno, eso me recuerda que eso lo podemos ver aquí. Yo hace poquito que pues me tuve que pasar a la ciudad de Jalapa, pude ver como, híjole, yo no, antes no me imaginaba la gran diferencia que existía como entre las comunidades y las ciudades, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en Pacho yo salía que a la compra, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás?, ¿no? Que la plática con la señora de la esquina, que ya te encontraste a la amiga de tu abuela y que te está diciendo que qué grande estás. Y cuando llegas a la ciudad, híjole, nada, ¿no? Nadie se conoce, dices buenos días y el silencio total, ¿no? O sea, no hay una respuesta, como que todas estas dinámicas cambian un montón. Retomábamos, ¿no? Como aún tenemos pues nuestras herencias. Y tenemos mucho que conocer, ¿no? Porque pues también el hecho de que ahora hablamos la lengua del español, ¿no? Pero claro, nuestras lenguas se quedaron, ¿no? Sí, claro, se han matado pues estos procesos coloniales y de blanquitud porque pues obviamente nos han enseñado que pues las lenguas pues también te dan una categoría social, ¿no? O sea, hablar español y hablar inglés pues obviamente te da un estatus social, ¿no? Entonces cuando tú hablas una lengua originaria pues estás hablando te estás enunciando, ¿no? Políticamente de dónde vienes, de todos estos procesos históricos de colonización, pues te estás enunciando cuando tú hablas una lengua originaria, ¿no? Así es, pues de hecho lo mismo que tú comentas, ¿no? El español, el inglés te da un estatus porque pues con eso te estás abriendo puertas, pero... Sí, la mentira del occidente, claro, la mentira de la blanquitud, sin duda alguna, porque pues yo creo que sociedades que pues disfrutamos de multiculturalidades, de multilenguas y demás, pues tenemos que reconocer y aprender a descolonizar la mente en donde pues finalmente el inglés ni siquiera corresponde a, yo creo que el 10% de las lenguas que se hablan en el mundo, ¿no? Y bueno, continuando pues nuestra entrevista, Ruth, también queríamos saber, ¿tú qué nos puedes decir, podemos comprender sobre el privilegio blanco? Bien, el privilegio blanco pues habla de ventajas, habla de beneficios y oportunidades heredadas, ¿no? Heredadas a través de la historia, de lo que pues nos ha fundado, lo que ha estructurado a México, ¿no? Y algo que ha estructurado a México es la categoría social de la raza, ¿no? Porque pues cuando se habla de el privilegio blanco también se habla de un privilegio de clase, de que históricamente nos han heredado, por ejemplo, cada una de estas facciones, nos han heredado una posición social desde que hoy en el mundo pues ocupamos, ¿no? Y bueno, el privilegio, como lo dije, se construye históricamente y pues lo vemos en los cuerpos que pueden migrar, en los cuerpos que son buenos, que ha construido toda la blanquitud, ¿no? En el quién tiene derecho a protestar, en cómo se construye incluso un sujeto de seguridad, ¿no? Y cuando hablo de un sujeto de seguridad, hablo de quiénes son sujetos seguros y quiénes no, ¿no? Quiénes te pueden robar y quiénes no. Quiénes te pueden asaltar y quiénes no, ¿no?
porque hace un tiempo a mí, pues me pasó, porque yo incluso pues hablo, enuncio estos temas, pero yo también he atravesado estos procesos de colonización, en donde a mí, como toda esta blanquitud, también me ha tomado, se ha metido dentro de mi ser, de mi pensar, ¿no? Y yo compartía con una amiga que quiero muchísimo, que si Fati está escuchando esto, pues te quiero, amiga, gracias por compartir esta pues, lucha cimarrona, ¿no? Y le decía que yo venía en el autobús y yo me venía bajando, ¿no? Y también se baja un señor conmigo, el señor también atravesaba la racialización, se ve que venía de la chamba y todo eso, y como que mi corazón empezó a latir así rápido, y en ese mismo momento dije, ¿por qué? Dije, ¿por qué? ¿No? O sea, como que me despertó otra vez en mí el preguntarme y el cuestionarme, porque yo pensaba que la persona me estaba despertando un sentimiento de nerviosismo y de miedo, ¿no? Pues porque son estos procesos coloniales que nos han heredado, que nos han hecho que un sujeto que se puede criminalizar atraviesa aspectos físicos, y que creo que esto pues es bien grave, ¿no? Porque lo tenemos bien normalizado, lo tenemos en nuestra cotidianidad, ¿no? Lo tenemos prácticamente, y lo reproducimos hasta en el lenguaje. Y creo que Micaela Dulart propone o habla sobre cómo sería un mundo sin estas violencias, ¿no? Cómo sería un mundo sin racismo, sin capacitismo, sin transfobia, sin clasismo. Y nos propone que ese sea el ejercicio, que imaginemos como mundos diferentes en los cuales podamos abrazar pues estas diferencias y crear contranarrativas que nos ayuden a hablar de estos temas que son tan importantes. Hace un tiempo la televisión mexicana no tiene, híjole, una popularidad increíble que le llega, yo creo que a casi todos los mexicanos. A tele abierta, nacionalmente, mencionaron que en México el racismo no existe, ¿no? Cuando el 70% de las personas mexicanas, pues somos indias, somos prietas, somos negras, y me parecía, pues híjole, profundamente increíble el que una televisión abierta así, pues nos dijera, el racismo no existe, ¿no? Tú que atraviesas todas estas violencias, no pasa nada, no existen, y esta también es una forma racista de negar las múltiples violencias y opresiones que nos atraviesan, ¿no? Porque pues hay muchísimas y también depende de los tipos de contextos. Sí, también como un medio de comunicación puede pues apoyar esta parte, ¿no? Que nos dices, pues la misma tele abierta a nivel nacional dice el racismo no existe. ¿A cuántas personas está llegando esta información, no? Claro. Este mensaje. No solamente son 10 personas, estamos hablando de millones de mexicanos que pueden escuchar esto, ¿no? Sí, y que claro, que cuando pues alguien se enuncia y dice, es que eso es un comentario racista, y que lo primero, pues obviamente, porque pues la televisión, los medios de comunicación también son una forma de formación, ¿no? Pues te van a decir, no, pues si es que en la tele me dijeron que el racismo no existe, ¿no? Pues es una forma también de invisibilizar y de colonializar nuestra mente, ¿no? Lo que escuchamos y obviamente lo que reproducimos. Ruth, por acá, ¿algo más que nos quieras comentar con lo que ya veníamos platicando? Sí, yo creo que también hablando sobre que el privilegio blanco también atraviesa pues los procesos de movilización social y de la migración, y es cuando pues nos dicen que hay sujetos que tienen derecho a migrar y otros no, y esto pues ahorita lo vemos como con las realidades que hoy están pasando en todo el mundo, ¿no? Lo pasa como con la guerra, ahorita el genocidio que está pasando en Palestina, ¿no? Que pues apoyo, que noticias de difundir lo que está sucediendo allá, pues no lo hay, ¿no? Como que casi no se comparte. ¿Por qué? Porque lo vemos muy lejano de nosotros. Pero cuando pasó también la guerra de Ucrania y que empezaron a solicitar apoyos y demás, yo vi a mucha gente movilizada, compartiendo, que en apoyo, ¿no? Y yo comento esto que pues también es una forma en la que se puede llegar a perpetuar el privilegio blanco, ¿no? Como es que pues obviamente ucranianos que comparten pues el privilegio de la blanquitud y de clase también de cierta forma, pues sí, también eran bien recibidos, ¿no? Así es como de, ¿sabes qué? Te esperamos con las puertas abiertas. Pero cuando se trataba, por ejemplo, de lo que están solicitando ahorita ayuda en Palestina, ahorita las migración en Venezuela, claro, que es como de, no, que no vengan los venezolanos porque nos van a robar los trabajos, ¿no? Y es como de, oye, ¿cómo? Entonces, también desde ahí nos construyen un sujeto en donde unos tienen derechos y otros no. Y esto es bien triste porque completamente la herencia colonial que nos han heredado, ¿no? Pero también, pues es tenaz en el sentido de,
pues personas originarias, pueblos afromexicanos, personas que atraviesan la racialización y la negritud, pues tienen que luchar día a día por el simple hecho de existir. Y hablar sobre estas situaciones que nos atraviesan o las diferentes opresiones también es reconocernos como valiosos, como personas que también merecen lo mejor, que merecen derechos humanos para las personas. Para mí eso es importante mencionarlo, y también que cuando pues menciono la palabra negritud y indio ya lo hago desde una resignificación, ¿no? Y lo comento porque pues normalmente esas palabras indio, prieta, negro se utilizan de forma peyorativa para insultar. Entonces, pues yo a partir de mis experiencias, pues sí, hoy soy prieta, hoy soy negra, hoy soy esto, pero lo he resignificado porque pues ser prieta, ser negra, ser india es valioso también, porque también eso es mi persona y es mi realidad. Otra de las preguntas que te queríamos hacer el día de hoy era en cómo el racismo puede afectar más a una mujer o a un hombre, porque sabemos que también, pues aparte del racismo, tenemos un problema con la equidad y la igualdad de género, ¿no? Que pues efectivamente está afectando a los dos, pero pues creo que hay una mayor afectación todavía para las mujeres. Sí, puedo decir que para las mujeres racializadas, prietas e indias hay podríamos decir, un mayor ejercicio de racismo, pero el racismo puede afectar de diferentes maneras. Mujeres, hombres, personas trans, no binarias, personas en la diversidad sexual, en la diversidad funcional, ¿no? Bueno, esto lo vemos pues en las brechas salariales, en el que el trabajo está racializado, también el trabajo tiene y pasa por estos procesos en los cuales nos dicen que unos tienen derecho a trabajar de cierta forma y otros no, ¿no? En donde, por ejemplo, también podemos ver esto marcado en el acceso a oportunidades, ¿no? En muchísimos contextos, las mujeres racializadas pues pueden llegar a tener menos oportunidades pues de liderazgo, de desarrollo en comparación a hombres blancos, mujeres blancas e incluso pues también hombres racializados y que atraviesan pues la negritud y demás, ¿no? Y en la violencia de género, pues sí, las mujeres racializadas pueden llegar a enfrentar una mayor incidencia en la violencia de género, ¿no? En la violencia doméstica, en el acoso sexual, por el sexismo, por la exotización, ¿no? También, y porque pues la falta de recursos también pues forma parte y suma a todas estas múltiples opresiones, porque pues también es importante reconocer que a todos nos atraviesan múltiples y diferentes opresiones. Entonces, sí, yo creo que lo que puedo decir es que pues se puede llegar a sufrir muchísimo también en la falta de accesos a la salud, en los medios, en la cultura, y ya no solo estamos hablando de la falta de representación de las personas, de las mujeres prietas, negras, indias y hombres prietos, negros, indios en el cine, en todos los demás, sino que pues vemos que hay una representación, pero hay una representación en la cual marca quiénes somos, porque a veces pues sí nos dicen, ay sí, a lo mejor ya ahorita hay un poquito más de derechos, hay un poquito más de reconocimiento y demás, pero pues esa es una gran mentira, ¿no? Esa es una gran mentira, porque la realidad es que seguimos todos los días pues luchando por la vida, luchando por la defensa del territorio. Eso lo vemos con los pueblos originarios, ¿no? Con los pueblos afromexicanos que luchan por la defensa de la tierra, del agua, personas trans pues resistiendo día a día también por el hecho de existir en un mundo de que también en donde el mundo también es capacitista, en donde pues cada uno de estos accesos pues puede llegar a ser totalmente diferentes, pero sin duda pues nos atraviesan de diferentes formas. Muchísimas gracias por esta intervención, pues poder respondernos a esta pregunta de pues a quién afecta más, ¿no? Pues para continuar, Ruth, este tema también te queríamos preguntar, pues para ti, ¿cuál es tu opinión y cuál crees que es la importancia de los pueblos indígenas en nuestra cultura y en nuestra identidad? Ya nos platicaste un poquito a través de las demás preguntas, pero específicamente cuéntanos tu opinión sobre esto. Pues yo la importancia que veo en los pueblos indígenas, nuestra cultura y nuestra identidad es pues que son parte de nuestra realidad, ¿no? De nuestras sociedades y de nuestras herencias, porque son personas valiosas, porque sus vidas importan, porque los pueblos originarios han estado luchando, resistiendo contra la herencia colonial, genocida por 500 años, más de 500 años, y porque es importante reconocer pues toda la diversidad cultural que existe en México, en Veracruz, ¿no? Aquí en mismo nuestras zonas pues aledañas, Teocelo, Cozautlán, Pacho Viejo, Coatepec, Nacascle, todos estos lugares que tenemos aquí alrededor, ¿no? Porque es importante reconocer y abrazar toda la multiculturalidad que existe.
Para mí, pues desde ahí comienza la importancia de empezar a reconocer a nuestros pueblos originarios, pueblos afromexicanos, en nuestras raíces, ¿no? Porque prácticamente nosotros pues también somos esta herencia colonial, ¿no? Porque antes de la invasión pues había muchísimas formas de existir, muchísimas formas de hablar, muchísimas formas de organización, ¿no? Y que hoy en día pues puedo decir que han perdurado y que los pueblos originarios afromexicanos siguen luchando para su conservación. Entonces creo que es importante, pues en ese sentido, pues hablar de esta cultura y de esta identidad, porque al menos acá en toda nuestra zona, Coatepec, Teocelo, Jico, Pacho Viejo, pues tenemos bastantes herencias negras, indias, y que pues es bonito no verlo desde lo lejano, como lo que eso está allá, ¿no? Sino también verlo como parte de uno mismo, ¿no? Parte de un nosotros, porque pues sí, son nuestras raíces, son también nuestras herencias. Entonces en esta forma para mí radica pues la importancia del reconocimiento, ¿no? Porque cuando uno se reconoce, uno existe, uno se enuncia, y cuando uno hace eso, cuando uno se enuncia y uno se pronuncia, uno aquí en este momento le está diciendo al mundo colonial, capitalista, seguimos resistiendo, ¿no? Y aunque es muy cansado y aunque a veces pues se piense que es pura queja y queja, no, creo que no. Pues es que es una realidad, y parte de esta realidad pues es hablarlo, es encararlo, es decir y cuestionarlo. Aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo, ¿no? Y el no hacerlo pues hace que sigamos reproduciendo pues estas violencias, que sigamos reproduciendo pues estas actitudes racistas, clasistas, coloniales, y pues se dice por ahí que lo que pues no se habla, no se enuncia y no se reconoce, ¿no? Entonces se invisibiliza, y eso pues nunca ha sido así, porque siempre hemos tenido voz, pues obviamente la seguiremos teniendo. Así es, Ruth, pues justamente el tema que también nos decías, ¿no? Que pues por una parte se ve que sí, como se quiere dar el realce a los pueblos originarios, que se les está dando pues más participación en nuestro México, pero por otro lado también está esta parte de que son reprimidos, de que no se pueden expresar, ¿no? Claro. Su identidad. Y también que, pues sí, como que llega octubre y todos dicen, no, pues es que nuestras tradiciones, que nuestras raíces, ¿no? Pero de ahí, pues lo que sigue del año, pues nada que ver, adiós a las tradiciones, sí, ¿no? A esas raíces. Sí, fíjate que también forma parte de esos procesos coloniales, ¿no? Que nos dicen que hay días en los que sí importamos y hay días en los que no importamos. Pero, pues creo que en todas estas luchas que hemos, mencionado, pues existe, pues estos momentos en los cuales nos hace querer seguir tejiendo redes y seguir creando contranarrativas, porque, pues cuando uno se acompaña en esta lucha, pues uno también nos da el sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque pues cuando yo comenzaba a hablar ahorita en el programa, ya ves que pues te decía que yo no me sentía así como que podía venir a hacerlo, porque sentía que yo no pertenecía, que yo no era quien para venir pues, a hablar, ¿no? Y el sentimiento de eso, de no pertenencia, también nos hace desarticularnos, desvincularnos, porque creemos y nos decimos a nosotros mismos que pues no podemos, ¿no? Que no podemos lograr todas estas articulaciones, ¿no? Incluso con lo que mencioné de lo que hizo el gobierno de México, queriendo hacer una asamblea, pues con esto podemos ver que al Estado no le conviene que nos articulemos, que luchemos, ¿no? Que con día a día pues podamos tejer, porque esa es una forma en la cual pues nos pueden temer de muchísimas maneras, porque la voz también es una herramienta de lucha, ¿no? El pronunciarse, el hablar y el decirlo también lo es. Cuando toda la sociedad nos dice así de que no, ustedes no, porque no cumplen con estos parámetros de la blanquitud, de la academia, ¿no? Porque la academia también se mete dentro de nosotros. Lo que yo decía así de que pues no tienes ni siquiera a lo mejor como pues la practicidad de hablar, como el lenguaje correcto, o sea, no hay un lenguaje correcto para decirte, para pronunciarte, ¿no? Y creo que pues también eso es importante mencionarlo, porque a veces pues está tan adentrado de nosotros que nos sentimos
desde el sentimiento de no pertenecer, ¿no? Desde la no pertenencia, desde ahí también nos roban nuestras identidades. También estábamos hablando con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ay, sí, pues increíble, ¿no? Vimos, eso también es una forma de ver cómo el racismo, la blanquitud se perpetúa, ¿no? Como con Priscila, con la deportista de judo, que pues bueno, fue llenada de violencia digital de una forma increíble, con comentarios racistas, transfóbicos también, simplemente por no compartir todos estos estándares de estética, de belleza que nos heredan colonialmente en cómo debe de verse una mujer, cómo es una mujer, ¿no? Y también algo que mencionábamos, Cris, era sobre el primer podium de mujeres negras en todos los Juegos Olímpicos. Increíble, hermoso también. Y es algo que también se debe de reconocer hoy a 2024, ¿no? Después de creer que pues ya no hay racismo, de que pues estas cosas no pasan, pues vemos que después de cuántos años pues existe o está el primer podium de mujeres negras, ¿no? Y eso también se debe a, pues yo creo que a varios procesos como coloniales, ¿no? También que ejerce los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque también el deporte es racializado, ¿no? Así como el trabajo, así como la salud, la belleza, ¿no? Las formas de vivir, o sea, el capital está organizado en torno a la racialización. Increíble también. Es bonito también acompañar y abrazar, por ejemplo, pues estas experiencias que pues hoy están rompiendo, ¿no? Como lo es el podio de gimnastas. Muy, muy bonito, porque también es hablar sobre qué es lo que pasa o qué es lo que sucedió cuando este podium ganó, ¿no? Lo vimos con las dos gimnastas de Estados Unidos, ¿no? Igual que también fueran llenas bueno, atravesaron una violencia digital enorme en torno también a comentarios sexistas, machistas, racistas, transfóbicos, por no cumplir pues la estética de feminidad. Entonces, pues sí, es bien importante mencionarlo, porque pues así podemos acercarnos y ver como estas realidades que están en la cotidianidad, ¿no? Que están pues día a día. Así es, también con el hecho de la identidad de México, ¿no? Porque a veces decimos que sí, muy mexicano, septiembre, el mes patrio y todo eso, pero también los comentarios que se les llegan a hacer a los propios deportistas de México, que se van contra su físico, contra cualquier cosa, ¿no? Sí. Cuando de alguna forma también ellos no han sido apoyados por los diferentes medios necesarios, claro, para poder llegar a estas competencias, ¿no? O sea, las diferentes historias que podemos ver de ellos, que pues están luchando por algo, ¿no? Y todavía que llegue un grupo de personas y que diga, es que tú, ¿por qué vas, no? O sea, sí, tú no representas a México, ¿no? Ajá, y no representas a estos cuerpos deportistas, ¿no? Y eso también es bien importante hablarlo, porque pues existen múltiples cuerpos, o sea, no hay un solo cuerpo, pero eso también es parte de la blanquitud, que nos dice que la estética, el hombre y la mujer deben de verse como este hombre, como esta persona blanca, burgués, con propiedades y demás, y que pues todo lo que es diferente, o sea, todo lo que no se acerca a la blanquitud es de cuestionarlo, ¿no? De llenarlo de violencias, porque pues también el mundo digital opera de manera bien compleja, ¿no? Entonces, sí, en este mismo sentido, cómo es que pues nosotros mismos de cierta forma seguimos reproduciendo también estas prácticas pues racistas, coloniales, transfóbicas y demás, porque pues así nos han heredado, ¿no? Y a veces, aunque pues caigamos como en cuenta de que uno pues está cometiendo estas violencias, aún así decidimos como ignorarlo, ¿no? Porque también pues en las personas negras racializadas, pues también realizamos actos racistas, ¿no? Yo digo que también vengo un proceso de que pues de descubrir todavía como todos estos procesos que me han llenado en la blanquitud, ¿no? Porque pues también incluso nuestro contenido está bien blanqueado, ¿no? Yo pues me gusta muchísimo la red social de Instagram, ¿no? O sea, es que empezaron a salir todos estos filtros y entonces pues casi todos te ponían blanco. Sí, claro, te aclaraban. A mí me encantaban, ¿no? Porque yo atravesé este proceso en donde a mí me decían, Ruth, ve a la esquina que está la chiva y ya todo el estiércol y demás, y póntelo en la cara porque eso te va a aclarar. Yo creo que yo me lo ponía porque yo no
sentía que estaba que había algo mal en mí, ¿no? Que había algo mal en mi color, ¿no? Y yo buscaba, pues lo que decíamos, 1001 recetas aclarantes de ponerte que en la cara, que en todo, porque sentía que había algo mal en mí, ¿no? Y no solo yo lo sentía, también el mundo me hacía ver que había algo mal en mí, ¿no? Con todo esto también quiero decir que, pues, una de mis experiencias que también me hicieron darme cuenta que yo estaba pasando estos procesos de blanqueamiento, era cuando a mí en la prepa, aquí como experiencia, como chisme, me gustaba un niño, ¿no? Así como de, y como que, pues al final se supo. Y una de las razones por las que me rechazaron fue porque yo tenía las rodillas muy negras. Así. Entonces todavía eso hizo darme cuenta que había algo en mí que estaba mal, ¿no? Que tenía que hacerle caso, por ejemplo, a todas estas recomendaciones, tips de Instagram que venían, que cómprate esto, que cómprate el otro para poder aclararte que es mejor no salgas. Sí, entonces pues a partir de como todas estas experiencias que pues uno atraviesa, que vive, que encarna y que transita todos los días, porque pues no solo son experiencias que me suceden a mí, ¿no? Son experiencias que seguramente de las personas que nos están escuchando también pues han transitado, también han encarnado, ¿no? Y que bueno, pues con todo esto, o sea, con todo esto que estamos hablando, pues seguimos mencionando que es importante continuar hablando de estos temas, ¿no? Pero sin caer en la revictimización, así de que, ay, no, todo es malo. No, claro que no, porque uno dentro de todos estos momentos, pues encuentra, pues estos momentos de ocio, de estar bien, de encontrarse, ¿no? Porque más allá de todas estas dolencias, que son parte fundamental para ver qué es lo malo que está pasando, ¿no? Pero, pues también existe toda esta parte en donde, pues ya resignificamos ciertas formas, costumbres, lenguas y demás, que hoy en día pues te hacen aún más disfrutar de tus africanías, te hacen más disfrutar de tus raíces. Pues ya casi para ir finalizando, ¿algún mensaje que tú quieras compartir con nuestras audiencias, con todas esas personas que nos están escuchando en estos momentos? Claro, pues yo creo que sería el que sigamos cuestionando todo, ¿no? Incluso hasta lo que ya aprendimos. Que no tengan miedo pues a expresarse y a equivocarse también, porque es parte de seguir aprendiendo, ¿no? Que puedan despertar su curiosidad. Que creo que algo pues muy importante para mencionar ahorita es que la visibilidad no se tiene que quedar solo en papeles, en notas, en algo ahí que se puede guardar, sino que la visibilidad materializarse en derechos, en el acceso a la justicia, en derechos fundamentales, en libertades fundamentales y pues obviamente en el reconocimiento de pues las identidades y de las diferencias. Y que yo pues por último yo creo que me gustaría agregar pues mis agradecimientos por haberme pues invitado como al programa, Cris, de verdad pues muchísimas gracias. Y pues también como a todas estas colectivas que pues hacen su trabajo también día a día por redes sociales, ¿no? Para compartirnos y para que tengamos el acceso a la información, ¿no? Porque también el acceso a la información pues es privada, ¿no? No todos podemos acceder como a esta información, entonces pues sí, pues muchos agradecimientos, de verdad. Y pues un último comentario, ¿cómo empezar a descolonizarnos, a deconstruir todo esto que estamos hablando que pues tal vez se nos inculca, pero cómo empezar nosotros? Porque pues es difícil empezar como pues por nuestra comunidad, ¿no? Cuando todavía no nos deconstruimos nosotros. ¿Tú qué consejo le darías a nuestros oyentes? Pues yo creo que algo que a mí me sirvió mucho es saber de dónde vengo, cuál es mi historia, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis bisabuelos, desde dónde estoy, desde dónde me enuncio, cuál es mi territorio también, ¿no? Yo creo que a partir de esto podemos comenzar a despertar pues ciertas curiosidades que en el camino también pues se va a ir dando, porque es un proceso pues lento, porque son muchísimas cosas que descolonizar, ¿no? Entonces creo que un buen comienzo es comenzar a conocernos, porque es también una forma de resistir ante el mundo neoliberal que nos quiere individualizar, ¿no? Entonces, conociéndonos nuestra historia, nuestras raíces, nuestro territorio, nosotros mismos, yo creo que comenzará a despertar como toda esta curiosidad que necesitamos, este impulso que necesitamos para romper y crear contranarrativas anticoloniales, ¿no? Antirracistas, anticapacitistas, anticlasistas, antitransfóbicas también. Pues muchísimas gracias, Ruth, por también aceptar esta invitación, por compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento.